La lectura del apóstol Pablo en Romanos hoy nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo leo esto, yo pensé, ¿y es que acaso estábamos peleados con Dios? Dice Pablo, justificados por la fe tenemos paz con Dios. Y esta paz no es necesariamente un sentimiento de calma, de tranquilidad. Paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él, que ya no hay pecado que bloquee nuestra relación con Él. Eso es estar en paz con Dios. Así que nosotros podríamos decir, y es que yo he sido enemigo de Dios. Yo quiero que leamos un versículo de la Biblia, Colosenses 1:21. Los que tienen ahí su Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Yo le preguntaría, ¿estamos en paz con Dios los que estamos aquí en esta mañana? Amén. Estamos en paz con Dios, gloria a Dios. Colosenses 1:21. Si alguien me lo lee, por favor. Permítame. Voy a caer aquí. Amén. Amén. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Ajá, ¿qué dice? Ustedes antes eran enemigos de Dios en sus mentes, dice la versión Reina Valera. ¿Por qué? Por las cosas malas que hacían. Esas malas obras nos hacían enemigos de Dios. ¿Qué nos hace enemigos de Dios? Porque alguien podría decir, no, yo no soy enemigo de Dios. Pero si hacemos cosas malas, ¿somos qué? Enemigos de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas malas que podríamos hacer nosotros y que nos convierten en enemigos de Dios? ¿Cuáles cree usted que podrían ser esas cosas que en algún momento nos han hecho enemigos de Dios? Y usted puede decir, pero si yo no me he peleado con Dios, yo no he hecho nada malo. Hay una pequeña lista para los que quieran seguirla, la voy a leer en Gálatas 5:19. Miren la listita que da ahí Pablo. Inmoralidad, Gálatas 5, búsquenlo por favor, Gálatas 5:19. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discordias, rivalidades, partidismos, envidia, homicidios, borracheras, glotonerías. Estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo otra cosa. No es, Gálatas 5 del 19 en adelante. No estoy inventándome esta lista. Y esas cosas nos convierten en, ¿qué dice? En enemigos de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 21. Alguien me lo lee, el versículo 21. Eso da, como diría doctor Chapatín, da cosa. Escuche lo que dice. Alguien me lo lee. Sí. Los que practican esas cosas, no entrará. Pero se recuerdan aquella palabra, Señor, si en tu nombre hasta milagros hacíamos y predicamos y andábamos contigo. Y el que va a decir, no los conozco hacedores de maldad.
Ay, yo puedo ser predicador y hacer milagros y hacer que los muertos resuciten y hacer muchas cosas, pero eso no significa, si ando haciendo estas cositas, olvídese. No hay para dónde. Eso es palabra de Dios. No me tengo que engañar. El que practica estas cosas dice, no entrará en el reino de Dios. Dice Santiago 3:16, donde hay envidia y rivalidades, también hay desorden y toda clase de maldad, toda clase de pecados. Y por eso es que vino Jesús, para ponernos en paz con Dios. Yo puedo decir que estoy en paz con Dios, pero esta listita de cosas me dice que no estoy en paz con Dios. Aunque yo crea que estoy en paz con Dios, no tengo que pelearme con Dios para ser enemigo de Él. Tengo que estar peleado con los demás o haciendo cosas que no le agradan, y entonces me vuelvo enemigo de Dios. Recuerda ese versículo, ¿verdad? Que nos enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Eso es estar con paz con Dios. Así que, ¿cómo hizo Dios para ponernos en paz con Él? ¿Qué hizo Dios? ¿De qué manera Dios nos puso en paz con Él? ¿Qué fue el método que Él utilizó? Si usted va al libro de Levíticos, capítulos 4 y 5, los israelitas, para que sus pecados fueran perdonados, ¿qué hacían? Sacrificaban un ovejo, un becerro, y ese sacrificio les ayudaba a ellos a mantenerse limpios. Pero como cada vez los seres humanos caemos en pecado, cada vez constantemente tenían que estar haciendo sacrificios. ¿Qué hizo Dios entonces para solucionar el problema? Nos dio el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Para ponernos en paz con Dios, Dios utilizó a su Hijo. Los que tienen ahí su Biblia, Romanos 5:8. La lectura de hoy, Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios mostró que nos ama, que haciendo aún pecadores, ¿quién murió por usted y por mí? Cristo. Nadie más. Nadie más murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios utilizó el sacrificio de su Hijo. La salvación, como sabemos, viene de Dios. No es algo que nosotros hayamos conquistado, que nos merezcamos. Por cuantos todos pecaron, dice la Biblia, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el Verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. Dice Pablo que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en forma de hombre, ¿verdad?, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Así es como Dios nos pone en paz, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Ese es el sacrificio por nuestros pecados. Yo quiero que veamos un versículo, 1 Corintios 5:17. Nosotros, si recuerdan, en la semana de Pascua hacemos un cántico que se llama Cristo nuestra Pascua, o Posha Nostra. 1 Corintios 5:17. 1 Corintios 5:7, perdón. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Qué nos dice la Biblia? Amén. Nuestra Pascua es ¿quién? Cristo. ¿Cómo nos puso en paz Dios consigo mismo? A través de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Quítense la vieja levadura. En este contexto, la levadura era símbolo de pecado. Y por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, les dijo, preparen pan pero sin levadura, ¿verdad? Y es una práctica que ellos tenían en la Pascua. Y por eso dice la vieja levadura, quítense esa levadura, porque Cristo es nuestra Pascua y fue sacrificado por
nosotros. Así que ¿cómo es que Dios entonces nos puso en paz consigo mismo? Primero ofreció un sacrificio. ¿Y a quién ofreció? A su Hijo Jesucristo. Esa es la primera cosa. Ahora, ¿y qué fue lo que hizo Jesús? El Evangelio de hoy nos dice, el Evangelio de hoy, ¿qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué andaba haciendo Jesús? ¿Se acuerda cómo empieza el Evangelio? ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué era el trabajo que andaba haciendo? ¿Se acuerdan en Mateo? Lo que dice Mateo 9:35. ¿Qué hacía Jesús? ¿Se acuerdan el Evangelio? Recorría Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Hasta ahí. ¿Qué hacía Jesús? Andaba en las aldeas, andaba en los pueblos. ¿Y qué hacía? Anunciando el ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Eso era lo que Jesús hacía. El mensaje, Él nos trajo un mensaje. Si usted se acuerda, en el Evangelio de San Lucas, Jesús fue a una sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado ¿a qué? A dar vista a los ciegos. ¿A qué más? A liberar a los que están presos. Me ha enviado a anunciar el año favorable, y empieza a dar una lista de cosas. Así que cuando Dios envía a su Hijo en el sacrificio de la cruz, también nos envía un mensaje, el mensaje del Evangelio, que es el que usted y yo creemos en ese Evangelio que Él nos envió a través de su Hijo Jesucristo, el Evangelio que es poder de Dios. Jesús nos trajo ese Evangelio, pero Jesús les dijo algo a los discípulos, ¿se acuerda? Vayan, pero no, ¿qué les dijo? ¿Se acuerda? Les dijo que cobraran. No cobren, les dijo. Por predicar este mensaje, ustedes lo recibieron gratis, ustedes no lo pueden vender. Pero ¿qué más les dijo? Usted diría, bueno, entonces ¿por qué cobran? Pero ¿qué más les dijo? No lleven no se lleven su oro, ni su ropa, ni su plata, ni su ropa ni tan siquiera bastón, no lleven nada. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que no llevaran nada? Qué malo es Jesús, los mandó a morirse de hambre. Porque donde llegaran, ahí les iban a suplir todo lo que necesitaran. No lleven oro, le dijo, no se lleven su dinerito, ni su plata, no lleven nada, pero no cobren. Por eso en la iglesia episcopal, usted dice, mire que quiero bautizar, ¿cuánto cuesta? No tiene precio. Si usted quiere dar una ofrenda, eso, mire que me quiero casar, ¿cuánto vale? No, si usted quiere dar, pero no le decimos, vale tanto. Mire que quiero, aquí no, usted en agradecimiento lo da, pero no tiene precio. Usted da de su corazón, porque no cobramos, es usted lo hace, por eso no tiene precio. No es que decimos el bautismo tanto, la Eucaristía, no cobramos. Usted en gratitud, porque el trabajador, dice Jesús mismo ahí, tiene derecho a su, eso dice el Evangelio, no lo digo yo. Pero este Evangelio debe de llegar, no se puede vender, porque si se negociara y pudiera cotizar en bolsa, los ricos ya se hubieran apoderado de él, venderían la salvación, solo ellos se salvarían. Así como han hecho con el fútbol ahorita, que son los millonarios, lo pueden ver, ya todos los canales que antes nos transmitían los partidos de fútbol, hoy están bloqueados, si no pagamos no podemos verlo, porque todo lo que es negocio se lo agarran. Como decía Cantinflas, si el trabajo fuera negocio ya lo hubieran acaparado los ricos, decía. Lo acapara todo lo que, pero gracias a Dios el Evangelio no tiene precio, es gratuito, pero es un mensaje que tenemos que recibir. Ese Evangelio que es poder de Dios, ese Evangelio que cada uno de nosotros creemos en ese Evangelio. Y Jesús les dice, vayan y resuciten a los muertos. A mí me llama la atención eso. Pedro, cuando usted lee los Hechos de los Apóstoles, logró resucitar a una joven que se llamaba Dorcas, ¿se acuerda? Pero usted no va a ver que Pedro resucitó 100 o 200 personas, casi no resucitó gente, pero podríamos darle un significado espiritual. Hay gente que espiritualmente está muerta, pero cuando le llegue el Evangelio, cambia. Hay gente que está presa, hay gente
que tiene demonios, como dice el Evangelio. Hay gente que tiene lepra. Y cuando hablamos, podemos hablar en el sentido espiritual. Si bien es cierto, ellos sanaban físicamente, pero hay gente que espiritualmente está muerta. No le encuentra sentido a la vida, su vida es un desorden. Y cuando conocen el Evangelio, sí, voy a usar el otro. Entonces, hay gente que espiritualmente está muerta y dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, expulsen los demonios, curen a la gente de toda enfermedad. Y eso es el Evangelio. El Evangelio, la idea es que nos pone en paz con Dios y nos renueva. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire lo que decía Pablo, lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Ahí en Romanos 1:16, gracias. Romanos 1:16. Amén. No lo vayan a perder porque después vamos a continuar con el siguiente versículo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de... El Evangelio es poder de Dios, que resucita, que renueva. Cuando la gente dice: mire que ya me reconcilié con el Señor, ¿de dónde aprendemos eso? Pues del Evangelio. Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, conviértanse. Dios usa el mensaje del Evangelio para ponernos en paz con Él. Y le vuelvo a repetir, alguien podría decir: no, si yo estoy en paz con el Señor, yo no me he peleado con Él. No, si nos peleamos con Él, cuando dice, como dice la lectura, cuando hacemos cosas malas, nos hemos alejado de Dios, estamos peleados con Dios. Así que el Evangelio es poder de Dios para ponernos en paz con Él. El Evangelio del reino de Dios. Y el versículo 17, miren lo que dice. Sí. Este mensaje nos muestra, dice, que de qué manera Dios nos libra de culpa, y es por fe y solamente por fe. Así lo dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. Yo tengo que creer en ese Cristo que murió en la cruz. Yo tengo que vivir ese Evangelio para estar en paz con Dios. Tengo que creer en ese Cristo que murió en la cruz. Tengo que vivir ese Evangelio que Jesús me trajo. Es un evangelio de amor, es un evangelio de paz, es un evangelio que me tengo que volver a Dios. Y cuando tengo fe en eso, entonces dice: el justo por la fe vivirá. La lectura de hoy, Romanos 5:2, dice: pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe. ¿Recuerda de qué dice de Abraham? La lectura primera de Abraham. Hoy, ¿se acuerdan? Que Abraham estaba fuera de la tienda, estaba viendo para allá y apareció el Señor. Unos ángeles, eran 3, pero era el Señor al mismo tiempo. Y Abraham, ¿qué dijo? Corrió donde Sara y le dijo: saca la mejor harina. Y se fue y agarró el mejor. No dijo: voy a darles a estos aquí. ¿Qué te sobró ahí, Sara? Trae algo ahí, lo que te sobró. No, saca la mejor harina, trae el mejor cabrito, lo mejor para el Señor. Lo mejor. No fue a ver cuál es el cabro que está mapando, que tiene las patas y ya no sirve, tráeme ese. No, el ovejo que está ahí, aquel que echa el chorreado, que ya parece que esta calentura tiene. No. Aquel no, el mejor ovejo, la mejor harina para preparar algo. ¿Para quién? Para el Señor. Nosotros tenemos que darle lo mejor. Lo mejor. Y cuando ya comieron y todo, porque en ese tiempo el ser hospedador era una manera de mostrar qué tipo de persona era, aunque fueran extranjeros. Y cuando ya terminaron, le dijeron: el próximo año, cuando volvamos, ¿y dónde está tu esposa, Sara? Por ahí está. El próximo año Sara va a tener un hijo. Abraham creyó, pero Sara, ¿qué hizo Sara? Dice Abraham: y yo ya casi con 100 años, ya no hay manera de tener cipotes. Y es que era normal, yo también me hubiera reído. Usted no se hubiera reído.
Y entonces el ángel le dice, el Señor le dice, ¿y por qué se ríe Sara? No, dice, yo no me estaba riendo. Sí te reíste, le dice, no me digas que no. A mí no me vas a engañar, porque hay gente que quiere engañar al Señor, va. Quiso engañar al Señor. No, yo no me reí. No, sí te reíste. Pero igual el otro año vengo y así pasó. El siguiente año tuvieron un bebé. Pero Abraham creía, fue justificado por la fe. Abraham no se rió, lo recibió normalmente, ¿verdad? Así que cuando hablamos de la fe, esa fe, Romanos 5:5 dice, pues cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Esa es la fe que usted y yo tenemos. La fe que usted y yo tenemos es que Cristo nos salva. Que Él, esa es la fe que tenemos que tener. La fe es que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando miraba a Jesús? Allí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el Cordero que nos pone en paz con Dios. Y ese Cordero que nos trajo un mensaje que tenemos que vivirlo. No solo escucharlo, no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y a mí, ustedes me han escuchado, me encanta la historia cuando a Jesús lo están crucificando de esos dos ladrones. El ladrón que reconoció a Jesús, que creyó en el reino de Jesús y que tuvo fe en él. ¿Se acuerda? La gente que lo crucificó no creía en Jesús. La gente que lo mandó a condenar no creía en Jesús. ¿Se acuerda? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Muchos de ellos habían comido pan de gratis y los había sanado, pero como fueron azotados, crucifíquenlo. No creían en Jesús. Los mismos discípulos, ¿hasta cuándo creyeron? Hasta que lo vieron resucitado. Pero ese ladrón que estaba ahí con él, wow, cuando miró a Jesús ahí, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese tipo había escuchado el mensaje del reino y en ese momento creyó en Jesús, creyó en su evangelio y tuvo fe en el que estaba crucificado a la par de él. Qué contradictorio, porque ¿cómo es posible que un Mesías, un poderoso, se deja crucificar? Y esa persona alcanzó, porque creyó en Jesús, creyó en su mensaje, tuvo fe, puso en práctica y se puso en paz con Dios. Yo quiero invitarles a que abran el Salmo 116, versículo 15. Ahí es un libro de oración común. Si me dan el número de página 500, ¿qué? Salmo 116, versículo 15. En la Biblia, en el libro de oración común es el 14, en la Biblia es el 15. Gracias. Donde dice preciosa a los ojos del Señor, el versículo 14, ¿verdad? Es que en la Biblia es el 15, pero no sé en el libro de oración común. 13 es en el libro de oración común. ¿Qué dice? Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus. Y en la Reina Valera, léamelo. Estimada, dice ahí. El versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo. El versículo anterior, el 14. 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Preciosa es a los ojos del Señor, dice el libro de oración común, la muerte de sus siervos. Mucho, en otra versión, en la Dios habla hoy, dice, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus siervos. ¿Qué significa? Que aún en la muerte Dios permanece cerca de nosotros. Pero ¿para quién es preciosa la muerte del Señor? Para sus, no para cualquiera, para sus siervos. Es la muerte de aquellos que han sido los que han creído en Él. Los que no han creído no. Es para la muerte de sus santos, de sus siervos. Preciosa a los ojos del Señor. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman, dice en esta versión Dios habla hoy. A Dios le cuesta. Precioso, algo precioso que es algo valioso.
¿cierto? Pero la muerte de sus, no de cualquiera, la muerte de sus siervos, de aquellos que lo aman. Dentro de poco la familia Monge va a estar celebrando 2 años, ¿verdad? De la partida de la hermana Aminta, como le conocíamos, la profe Emilia, hace 2 años. Cuando muere alguien, ella estuvo aquí en la iglesia un domingo antes y el siguiente domingo, ¿verdad?, murió. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de siervos del Señor, los que un domingo antes de morir estuvieron en la iglesia, cuando buscamos al Señor porque creemos en ese Jesús. Y cuando alguien muere, ¿qué ponemos por lo general cuando hay invitaciones o hay mensajes de consolación? Descanse en. Pero si murió creyendo en el resucitado, si murió viviendo el evangelio, si cree en él, porque si no, olvídese. No lo digo yo. Descanse en paz, descanse en la paz del Señor. Pero si morimos reconciliados con el Señor, si no, está difícil la cosa. Eso dice la palabra de Dios. Somos enemigos de Dios si andamos en otros caminos. No estamos en el Señor. Así que tenemos que creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice en primera de Juan 2, estábamos leyendo el domingo en el grupo de mujeres, ¿se acuerdan, verdad? En el evangelio, en la primera carta de Juan, ¿va? Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y abogado tenemos, dice primera de Juan, a Jesucristo. Para eso vino Cristo, para ser nuestro abogado. Ese Jesús que nos pone en paz con Dios, ese Jesús que trajo el mensaje del evangelio, de la buena noticia. Eso es vivir en Cristo. Los jóvenes que estaban aquí reparando este nuevo diseño que tenemos, muy bonito y toda la cosa, y se hicieron modificaciones en el camino y ellos estaban preocupados. Ay, no, dice, pero yo le dije, no se preocupe, porque la presencia de Dios no depende de esos adornos que están aquí. Le podemos poner oro a esa cosa y eso no significa que vamos a tener la presencia de Dios. ¿Cómo llega la presencia de Dios? Dios habita en la alabanza de su. Y cuando oramos, ¿cree usted que está la presencia de Dios? Y cuando vivimos ese evangelio, ahí está la presencia de Dios. Los adornos que le podamos, hay que tener bonito el templo, no digo que no, pero la presencia de Dios no depende de cuántos adornos pongamos aquí. La presencia de Dios depende si usted y yo le alabamos, le adoramos en espíritu y en verdad. Ahí está la presencia de Dios. Dios habita en la presencia. La presencia de Dios está cuando nos amamos los unos a los otros, hermanos. Ahí está. Oh, cuán hermoso es ver los hermanos en unidad. Es como el buen óleo. Ahí está el Señor. Cuando oramos, ahí está el Señor. Cuando vivimos este evangelio, ahí está el Señor. De ahí podemos tener tapizado de oro aquí. No significa que vamos a tener la presencia de Dios si no vivimos el evangelio. Si no creemos en ese Cristo, si no confesamos nuestros pecados, si no nos volvemos al Señor, de nada serviría que pusiéramos aquí bello. No funciona. Tenemos que también nosotros por dentro limpiarnos y ponernos bellos para el Señor, porque eso es vivir el evangelio. Quiero terminar con ese versículo tan bonito de Santiago 4:4. Bonito digo yo, pero que nos amonesta. Léanos, Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas infieles o adúlteras, como dicen esas, ¿no saben ustedes que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de. No podemos ser cristianos y amigos del mundo, porque entonces estamos peleados con Dios y no estamos en paz con Él. ¿Queremos estar en paz con Dios? Proclamemos a su Hijo Jesucristo como Señor de nuestras vidas. ¿Queremos estar en paz con Dios? Vivamos ese evangelio que Jesús nos trajo. ¿Queremos estar en paz con Dios? Creamos en Él. Y entonces usted y yo vamos a estar en paz con Dios. Y así cuando Él nos llame, preciosa a sus ojos, va a ser nuestra
partida, nuestra muerte. Y entonces podemos estar en paz con Dios aquí en la tierra. Ahorita que caminamos, podemos caminar en paz con Dios. Y cuando descansemos, también vamos a descansar en la paz del Señor. Seamos amigos de Dios. Vivamos en paz con Dios, viviendo este evangelio. Que el Señor les bendiga.